Buen día. Nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico de Nuevo León, centrándonos en la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. La materia es Fundamentos de Investigación, impartida por la catedrática de la doctora Lucy Montiel. Hablaremos sobre la unidad 1, los conceptos básicos de fundamentos de investigación como proceso de construcción social. Adelante. Dentro del tema 1 abarcamos todos estos subtemas, a lo que nosotros nos dedicamos a estudiar y a explicar específicamente en este video el 1.4 denominado métodos hasta el 1.4.2 que se llama tipos de métodos no científicos, lógicos y científicos. Esperamos sea de su agrado y esté explicado con total claridad. Ahora bien, centrándonos en la introducción, la investigación no suele ser fácil como se puede plantear, ya que tiene diversos métodos o sistemas que tienen que llevarse a cabo para que su comprensión resulte fácil para nosotros. En este documento hablaremos sobre cuáles son los fundamentos correspondientes para cada uno de la investigación. También se explican los diversos métodos para investigar, elementos, modelos, características, formas de razonamiento y sus variaciones. Cuando hablamos sobre método nos referimos a la serie de pasos o procedimientos que se llevan a cabo para obtener un determinado resultado. Se espera que dentro de un artículo científico el mismo autor relate o proporcione el procedimiento que éste llevó a cabo para obtener los resultados que éste mencionaba. De igual manera, se espera que dentro del área determinada se encuentre con el suficiente capacidad de conocimiento para obtener nuevos resultados y se aplique el mismo diseño dentro de la misma metodología. Cuando nos referimos a diferentes metodologías lógicas, hace referencia también a donde se aplica la razón, es decir, los procesos lógicos en los cuales tenemos que usar tanto el uso del conocimiento como la perspicacia dentro de los temas argumentativos para que podamos aplicarlo de la manera más eficaz posible. Los diferentes métodos podemos encontrar el analítico, el cual consiste en separar cada una de sus componentes de manera en que sea más fácil el poder analizar cada una de sus partes y que podamos generalmente practicarlo de manera argumentativa. Hola, soy Alejandra y ahora yo les voy a hablar sobre el 1.4 método sintético. Este método es más que nada en realizar conclusiones a partir de un estudio ya realizado. Este razonamiento se basa en el proceso lógico llamado síntesis, que consiste en reunir datos, información, ideas que estaban dispersas o que estaban totalmente desorganizadas para poder darle forma a algo, basándose en la organización y la relación de estos. Ahora seguiremos con el método inductivo. Este consiste en que va de lo particular a lo general. Se utiliza más que nada la observación repetida de un fenómeno, así para llegar a una conclusión o una generalización. Supone tener datos pequeños, parciales, confiables, para que a partir de ellos haya características que se repiten una y otra vez. Supone esto a partir de la inducción. Vamos a continuar con la frase célebre citada por Ander Egg. El camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas y procedimientos fijados de antemano de manera voluntaria y reflexiva para alcanzar un determinado fin que puede ser material o conceptual. Vamos a continuar con el método deductivo, que es el tema 1.4. Del Cid cita en su libro que la ciencia utiliza el método inductivo-deductivo debido que al hacer una investigación se procede de manera circular. De ahí se buscan datos empíricos que confirmen la explicación de la idea formulada. Tema 1.4.1 Enfoques de la investigación. En las ciencias exactas se inspiraron las ciencias sociales, tales como la sociología, la economía, la psicología y la administración. Un ejemplo de esta aplicación es la ley de Pareto, que establece una relación. Por otro lado, encontramos el enfoque cualitativo, que este no busca cuantificar sino comprender cierto fenómeno. Sus datos no son recabados de una sola ocasión, ya que son de manera progresiva. Esto debido a que la recolección de ciertos datos precisan y destacan que se deben recabar algunos otros. Su desventaja es que tiene la carencia de datos precisos y comparables, pero su ventaja es que profundiza en el entendimiento de las interioridades de los fenómenos. La definición de método y técnica son las siguientes. Para método no existe cierta definición exacta, ya que cada investigador le da su propio sentido, pero refiere el camino o vía que se ha seguido, que se debe seguir o que se planea seguir para recolectar información o llegar a un fin determinado.
También metodología es el estudio de los diferentes métodos empleados por el proceso de la investigación científica y tecnológica. Bueno, prosiguiendo con el tema, a mí me tocó dar el 1.4.1, que es método versus metodología. Según los autores del CID y otros más, en el 2011 dicen que el método es más amplio que la metodología, porque esta última responde a los requerimientos del método seleccionado para hacer la investigación. La autora de este capítulo define la metodología como la herramienta que permite la realización de varias etapas del método científico. Se dice que dentro del contexto presentado se define metodología también como el conjunto de técnicas e instrumentos de investigación. Existe una gran variedad de técnicas para las cuales hay múltiples clasificaciones, pero una de las más conocidas es la técnica de investigación, que es el conjunto de procedimientos coherentes con el hecho estudiado y con los recursos disponibles para conducirnos a la generación de información pertinente para llevar a cabo la investigación. Procediendo con las técnicas de investigación documental, y estas más que nada se enfocan en obtener información que otros han escrito y se divide en dos niveles, que el primero viene siendo el que implica el manejo de las teorías y los elementos teóricos que existen sobre lo que se estudia, y el segundo implica el análisis de la información empírica secundaria o indirecta, proveniente de muchas fuentes diferentes. Y pasando a lo que vienen siendo las técnicas de fichaje, que estas consisten en extraer pequeñas partes del documento y estas se utilizan para la reducción de la información. Técnica de resumen, que permite juntar información extraída de documentos completos. Y para finalizar, las técnicas de investigación de campo, que se enfocan más que nada en la experiencia que se ha obtenido a través de acercamiento con la realidad. 1.4.2 Tipos de métodos no científicos, lógicos y científicos. Como podemos ver en esta tabla, tenemos los métodos no científicos, que están intuición, autoridad y tenacidad. En los métodos lógicos tenemos el método de inducción, deducción, analogía, análisis y síntesis. En el método científico tenemos el método dialéctico, método descriptivo, comparativo y experimental. Tenacidad. Este hace que sigamos creyendo en una proposición porque siempre hemos creído en ella. Cerramos nuestra mente a toda posibilidad de cuestionamiento. Método de intuición. Son proporciones evidentes por sí mismas, consideradas como obviamente verdaderas. El siguiente método es el inductivo. Este es un procedimiento que va de lo individual a lo general, además de ser un procedimiento de sistematización que a partir de los resultados particulares intenta encontrar posibles relaciones generales que lo fundamenten. Inducción completa. Para estos relacionamientos pueden ser posibles cuando la cantidad de individuos o fenómenos que se generalizan son ilimitados. A continuación mencionaremos una de las frases célebres que nos menciona Stephen Hawking. Dice: la ciencia está dando cada vez más respuestas a preguntas que solían ser dominio de la religión. Esto, a pesar de sus limitaciones que solía tener Stephen Hawking, fue uno de los físicos más reconocidos después de Einstein. El siguiente tema, 1.4.2, tipos de métodos no científicos, lógicos y científicos. Sergio Bastar en 2012 nos menciona que la inducción incompleta en la vida cotidiana, así como en las investigaciones científicas, el ser humano realiza con cierta frecuencia inferencias inductivas universales, con fundamento en el hecho de que observa un mismo fenómeno que conoce. Esta simple inducción es la que se denomina incompleta. Y bien, como se menciona aquí, el ser humano suele hacer una hipótesis dependiendo ya de sus conocimientos previos para deducir ciertos temas o ciertas cosas que de interés sobre el tema. Siguiendo con el mismo tema, Sergio Bastar nos menciona en el método deductivo que es el procedimiento racional que va de lo general a lo particular. Posee la característica de que las conclusiones de la deducción son verdaderas, si las premisas de las que originan también lo son. Por lo tanto, todo el pensamiento deductivo nos conduce de lo general a lo particular. Esto nos dice que dependiendo de lo que se vaya investigando, lo que se vaya descubriendo, vamos a ir detallando los factores que definen, pues ya sea alguna problemática o algún tema que se esté investigando. Bueno, yo voy a continuar con el tema 1.4.2, tipos de métodos no científicos, lógicos y científicos.
al cual va a estar Sergio en el 2012, nos habla del método analítico, el cual consiste en descomponer los elementos básicos con el fin de observar la relación entre ellas. También tiene como objetivo observar la naturaleza y los efectos del fenómeno que tienen al cual, y tiene como plan entender los fenómenos al describir las relaciones causales entre ellos. Continuando con el tema, Osegueda Corina en el 2007 nos habla del método analogía, el cual es una forma de razonamiento que tenemos a partir de nuestros propios juicios particulares para llegar a una conclusión. Con nuestro conocimiento obtenido podemos abordarlo siempre y cuando tengan propiedades con similitud o semejanzas. Ahora, para concluir nuestra presentación, sabemos que se mostró la importancia y la relación que tiene la actividad investigativa con el desarrollo y progreso de la sociedad en general. Además que se mencionaron conceptos básicos necesarios para ampliar nuestro conocimiento como estudiantes, ya que vamos iniciando en estos procesos y además vamos a ir iniciando en la rama de la ingeniería. Además que sabemos cómo es que se construye el conocimiento científico, el cual es importante dentro de la investigación y en la contribución del progreso de los países. Esperemos que haya sido de su agrado. Con esto finalizamos nuestra presentación.